Ya. ¿Cuánto dura? No sé cuánto dura el control, pero creo que dura media hora, si no me equivoco. 40 minutos, no me acuerdo. Algo así era. Y después tienen tiempo extra para subir el archivo. Pero si mal no recuerdo, eran 30 minutos. Pero alcanzan a hacer la demás. Ya, vamos a partir. Entonces tenemos un molde de gas ideal contenido en un sistema cilindro-pistón puesto de forma horizontal en referencia a la figura. Dice que he llevado un volumen inicial de 0,007 metros cúbicos a 0,002 metros cúbicos, en donde el resorte se encuentra completamente extendido. Inicialmente el resorte de constante K igual 1800 newton por metro ejerce una fuerza de 1500 newton. Nos da la sección de transversal, bueno, el roster despreciable y una ecuación para la energía interna. Entonces nos piden la presión, temperatura inicial, presión y temperatura final, el trabajo y el calor. Vamos a compartir la pizarra. Vamos a anotar primero que tenemos, nos decían que era, tenemos un mol de gas ideal. Entonces, un mol de gas ideal. El pistón tiene un área transversal de 0,023 metros cúbicos. La fuerza 1500 newton. La constante 1800 newton por metro. Y nos dan el volumen inicial y el volumen final. Espera, es un conto. 230,320. Y 0,002 metros cúbicos. Ya. Entonces tenemos la 3.1.1, que nos piden la presión y temperatura inicial. Ya. Aquí, cuando tenemos problemas con un cilindro pistón, ya tenemos el cilindro pistón. Tenemos nuestro cilindro y tenemos nuestro pistón. Cuando nosotros evaluamos la presión, siempre nos fijamos en la presión, o sea, o nos fijamos en la presión del gas o nos fijamos en la presión externa. Ya la cosa es, cuando nos fijamos en la presión externa y tenemos solo un cilindro pistón, es directo. Pero cuando añadimos cosas al cilindro, empieza a cambiar ya no es tan directo. Por ejemplo, si tuviéramos una caja, aquí, tuviéramos una caja, nuestra presión externa va a ser la presión atmosférica más la presión que ejerce esa caja. Recuerden que aquí estamos sumidos en aire, en la atmósfera. Pero si no tuviera la caja, sabemos que la presión externa la vamos a considerar finalmente como solo la presión atmosférica. ¿Ya? Bueno, ahí dependiendo por lo que menciona el ejercicio. Ahora bien, tenemos aquí un
un resorte. A ver cómo está la imagen. Está así y un resorte. Entonces, para saber nuestra presión externa, lo que tenemos que hacer, o la presión del gas, es que va a ser la presión atmosférica más la presión que ejerce el resorte. Bueno, aquí asumiendo que la presión del gas es igual a la presión externa. ¿Y por qué asumimos eso? Porque inicialmente el cilindro, o sea, el pistón está quieto. ¿Ya? No se está moviendo. ¿Y eso qué indica? Que está en equilibrio. O sea, las fuerzas están en equilibrio. Entonces, para que las fuerzas estén en equilibrio, la presión del gas al interior del cilindro tiene que ser la misma la que está afuera. Por lo tanto, podemos decir que la presión de gas va a ser la misma que la presión externa. Y aquí la presión atmosférica es fácil. Bueno, no nos dice ningún valor en el enunciado, pero lo notamos como supuesto que la presión atmosférica va a ser igual a un bar. Ya ahí ustedes le pueden poner 101,3 kilopascales o 100 kilopascales. O sea, yo le puse 100 kilopascales, que es un bar. Pero le pueden poner también 101,3. Pero por simplicidad de cálculo ponemos un bar. La cosa ahora es ver cómo reemplazar la presión del resorte. ¿A alguno se le ocurre cómo reemplazar la presión del resorte? Con el dato de la fuerza inicial y el área del pistón. Claro. Muy bien. Recordemos que presión va a ser igual a la fuerza sobre un área. En este caso, como es la presión del resorte, tiene que ser la fuerza que está ejerciendo el resorte sobre el área que lo está ejerciendo, que sería el área del pistón. Y nos dicen que inicialmente el resorte ejerce una fuerza de 1500 newton. Entonces tenemos nuestra fuerza y la está ejerciendo sobre el pistón y nos dan la sección transversal del pistón, que es un área de 0,023 metros, bueno, eso es metros cuadrados, no metros cúbicos. Anoté aquí como... Eso está malo, en metro cuadrado. ¿Ya? Entonces el resorte está aplicando la fuerza sobre toda esta área superficial. Por lo tanto, si reemplazamos la presión del gas, entonces la presión atmosférica dijimos que era un bar, 1 por 10 a las 5 pascales, más la presión del resorte, entonces la fuerza son 1500 newton, y el área es 0,0023 metros cuadrados. ¿Y por qué dejé esto en pascales? Para poder sumarlo, que me den las mismas unidades. Entonces esto me da 165,22 kilopascales. Tenemos nuestra presión. ¿No era 0,023? ¿Y qué puse yo? Sí, exacto. Añadí un 0 de más. Sí, metro cuadrado. Ya. Tenemos nuestra presión. Y ahora nos pide la temperatura inicial. ¿Cómo calculamos la temperatura inicial? Con la ecuación de los gases ideales. Exacto. Calculamos con la ecuación de los gases ideales. Bueno, aquí, bueno, en esta parte del curso todavía no va a ser tan importante como fijar si son gases ideales o no. Pero igual nos vamos a fijar si se puede considerar como un gas ideal. Si fijan, tenemos 165 kilopascales, que esto sería más o menos
estos son 1,6 bar. Lo dice el enunciado. ¿Sí? Ah, verdad. Dice un molde de caída ideal. Bueno, se me había pasado eso. Ya, pero obviemos que no dice eso. O sea, que dice eso, perdón. Y tenemos 1,6 bar. Como ya dije, la presión tiene que ser menor a 5 bar para que sea considerado un gas ideal. Entonces aquí estamos bien. Pero como lo dice en el enunciado, que se me haya pasado eso, no hay ningún problema en usar las ecuaciones de gases ideales. Entonces anotamos. Bueno, tenemos la ecuación de gases ideales y nos piden la temperatura. Entonces la presión por el volumen dividido en NR va a ser igual a T. Entonces esto va a ser la presión, que son 165,22 por 10 a la 3 pascales. Y el volumen inicial, tenemos que es 0,007 metros cúbicos. Entonces anotamos. 0,007 metros cúbicos. Dividimos la cantidad de moles, que era 1, por la constante, 8,314. Joule, mol, Kelvin. Y esto nos da un valor de 139 Kelvin. Tenemos nuestra presión y temperatura inicial. Así que estamos bien, estamos listos con con este inciso de la pregunta. Ahora nos preguntan el trabajo realizado en kilojoule o sea, indicar de qué tipo es y por qué. Entonces, 3.1.2. Bueno, trabajo, sabemos que estamos en un cilindro pistón, así que vamos a anotarlo como trabajo de compresión y expansión. Entonces, menos P por dB. Y aquí el tema es que, como ya dijimos, nuestra presión se está separando entre lo que es la presión atmosférica y la presión del resorte. Entonces, cuando evaluemos lo que es el trabajo, también tenemos que hacer lo mismo. Entonces, nos va a quedar la integral de la presión atmosférica en dB más la integral de la presión del resorte en dB. Ya. Aquí, esta presión atmosférica, un bar, tenemos los volúmenes iniciales, volumen inicial, volumen final. Esta integral es fácil de calcular. Ya, sale bastante rápido. Y bueno, como es presión atmosférica, la presión atmosférica es constante, así que solo sale la integral y se multiplica por el diferencial de volumen. El problema es con esta integral, ese resorte. Entonces, aquí, ¿cómo evaluamos la integral? Y claro, adelante teníamos que nos daban la fuerza inicial y la superficie. Podíamos calcular directamente la presión inicial. Pero ahora necesitamos encontrar una ecuación o algo que nos diga cómo está variando la presión. O si se está manteniendo constante o no. También podría ser. Pero no se va a mantener constante porque donde está expandiendo o comprimiendo el resorte, obviamente su presión va a variar. Entonces, esa es la pregunta. Como ya sabemos que no es constante, tenemos que encontrar algo con que modelarla. Y esa es la pregunta que yo le hago. ¿Cómo reemplazan esa presión? Sería menos K por delta X, partido en el área, ¿no? ¿Partido en qué cosa? En el área. Ya. Tú dices menos K por X partido en el área.
y el diferencial de volumen. ¿Ya? Ya esto está bien. ¿Por qué es menos K por X dividido en el área? Porque la fuerza de un resorte, si se acuerdan de física, es menos K por X. K es la constante del resorte y X es la, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? El desplazamiento del resorte. ¿Y por qué lo dividimos en el área? Porque tenemos que calcular la presión. Entonces, la presión del resorte menos K por X partido en A. Entonces, está muy bien. Ya, pero ahora tenemos otro problema, aquí es el diferencial. Porque aquí este X es el que varía. Pero este X es diferente de volumen. Entonces, no puede, aquí hay un problema. Porque estamos evaluando un diferencial de volumen. Y lo que está variando no es volumen aquí en esta expresión. Entonces, lo que uno hace aquí es cambiar el diferencial. ¿Cómo cambiamos el diferencial? ¿A alguien se le ocurre cómo cambiar el diferencial? Exacto. dB, sí, muy bien. dB es la diferencial del área por X. Y aquí como el A es constante, esto no es más que un cambio de variable. Entonces, aquí nos va a quedar que menos kx partido en A por el área por el diferencial de X. Entonces, finalmente la integral nos va a quedar menos kx por dx. Muy bien. Y esto es x1 y x2. Ya tenemos resuelto el problema de la presión, el problema del diferencial, y ahora nos falta el problema de los límites de integración. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este cambio que hice con la integral? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Ya vamos, antes de ver los límites, vamos a reescribir la ecuación. Compresión en expansión, habíamos dicho que era menos la integral de la presión atmosférica en dB más menos kx, no, en dx. Ya, entonces esto nos va a quedar menos presión atmosférica por V2 menos V1 más kx al cuadrado dividido en 2. Espérate, lo escribí mal. K medio por x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Ahí sí. Ya, y ahora de estos valores. ¿Tenemos la presión atmosférica? Sí. Volumen 2 también lo tenemos. Volumen 1 también. K lo tenemos. X2 y X1 no lo sabemos. Tenemos aquí, ¿cierto? Nuestro cilindro pistón con el resorte. Y ahí, supongamos que está expandiéndose el resorte. Primero aquí vamos a tener un X1 y luego cuando se expanda vamos a tener un X2, suponiendo que se está expandiendo. La pregunta es, ¿cómo evaluar, o sea, cómo encontrar estos X1 y X2? Con el área del pistón y los volúmenes que tenemos. ¿Ya? ¿Cómo haríamos eso?
Sería el área del pistón por el X1 igual el volumen inicial. Y lo mismo con el 2. No, no. O sea, porque tenemos... A ver, mira, me dijiste el área del pistón. El pistón. Aquí en... No, es que no lo podemos calcular con el volumen. Tenemos el área del pistón y me dijeron multiplicarlo por... no, ahora lo que me dijo. Por X1. Por X1. Y en el volumen, no, ¿cómo fue que me dijo? Volumen inicial dividido en el área del pistón. Ya miren. ¿Por qué no tomamos, no hacemos eso? Ya, porque aquí tenemos que ver en cuenta primero nuestro, ¿cómo se llama? Como nuestro sistema de referencia. Entonces, ¿desde dónde vamos a considerar que estamos en el X es 0? ¿Cuándo consideramos aquí que el X es 0? ¿Cómo yo considero que el X es 0? Recuerden que el X es del resorte. Este X está asociado al resorte, no a la posición del pistón, cuando está en equilibrio. ¿Qué indica qué significa que esté en equilibrio? ¿Se acuerdan del resorte? Miren, si se fijan en el enunciado nos dice es llevado desde un volumen inicial a 0,002 metros cúbicos, donde el resorte se encuentra completamente extendido. ¿Y qué pasaba con...? Y ahora otra pregunta, o reformulo la pregunta. ¿Qué pasaba cuando el resorte está completamente extendido? Se va a querer contraer. Sí, pero visto del punto de la fuerza. Cuando estamos, recordemos, eh, cuando el resorte está completamente extendido, visto del punto de la fuerza, se dice que el resorte no está ejerciendo ninguna fuerza sobre el cuerpo. ¿Ya? ¿Y qué tiene que pasar para que no haya ninguna fuerza? Si volvemos a la ecuación, fuerza del resorte es menos kx. ¿Qué tiene que pasar para que esto se haga 0? X tiene que ser 0, porque K no puede ser 0, que K es una constante, distinta de 0. Entonces, cuando el resorte está completamente extendido, se dice que no está aplicando ninguna fuerza. ¿Y eso en qué se traduce? En que el X es 0. Por lo tanto, nos vamos aquí y nuestro X2 vale 0. Ahora bien, nos dice también que inicialmente el resorte ejerce una fuerza de 1500 newton. Entonces, ocupamos la misma ecuación. 1500 newton menos K por X. Bueno, aquí el menos no se considera. Entonces,
Este K sería nuestro K1. Entonces 1500 dividido en los 18.000. Entonces Newton, 18.000 Newton por metro. Y esto nos da un valor de 0,083. Disculpa, creo que era 1800. 1800. 1800. Oh, entonces son 1800. Lo demás en mi cuaderno cuando lo resolví. A ver, espérenme. 1500 dividido en 1800. Bueno, está. Lo anoté mal en el enunciado, pero son 18.000. Lo voy a arreglar para subirlo bien. Son 18.000 newton por metro. Me comí un 0 en el enunciado. Pero porque aquí. Sí. 18.000. Ahí cuando termine la ayudantía voy a arreglar el enunciado y voy a subir el correcto de nuevo a aula. Pero son 18.000 newton por metro. Ya. Entonces ahora ya tenemos nuestro X1 también. Entonces ahora reemplazamos, presión atmosférica de a la 5 pascal, volumen 2, 0,002, 0,007, más el K que son 18.000. Ya. ¿Lo puedes repetir lo de X1 y X2, por favor? Sí, ya. Vamos de nuevo. Bueno, aquí que lo voy a anotar. Ya. X1, nos decían denunciado que la fuerza del resorte inicialmente era 1500 newton. Entonces, esto es nuestro X1. Que X1 nos da, o sea, el X está asociado a lo que es el resorte. Entonces, ¿cómo calculamos X1? Bueno, con la ecuación de la fuerza del resorte, que es esta de acá. Ya, entonces nos dan que era 1500 y la constante son 18.000 newton por metro. Y aquí podemos calcular X1, que es lo inicial. Luego está el otro tema, que es lo final, que es cuando el resorte está completamente extendido. Cuando el resorte está completamente extendido, esto se traduce en que el resorte no está ejerciendo ninguna fuerza sobre el pistón. ¿Ya? Entonces, si no está ejerciendo ninguna fuerza sobre el pistón, el resorte, aquí vamos a tener que la fuerza del resorte va a ser igual a 0. Y esto tiene que ser igual a K por X. Pero ya sabemos que K vale 18.000, que es una constante, no varía su valor. Entonces, la única manera para que esto sea 0, la igualdad se cumpla, X tiene que ser 0. Y esto vendría siendo X2, que es el X, la posición del resorte en la situación final. Si se queda más claro, me pregunto. Ahora sí. Ya, bueno. Perfecto. Disculpa, ¿y por qué dices que no ejerce fuerza el resorte sobre el pistón? Porque cuando yo tengo entendido que cuando está completamente expandido es porque se quiere devolver, entonces no es que está quieto, sino que está como tenso. Entonces está tratando de hacer una fuerza contraria para que volver a su estado normal. Sí, o sea, que se dice en el momento que está completamente extendido. O sea, después, cuando se suelte, cuando vuelva a su largo natural, ahí va a volver a ejercer fuerza, pero en el momento que se encuentra extendido, completamente extendido, ahí no aplica fuerza. Entonces aquí estamos evaluando en ese momento. Entonces estamos viendo como una foto, no cuando está tenso, ni cuando se está alargando. O sea, claro, o sea,
aquí hablamos justo en un punto que es cuando tenemos nuestro resorte extendido. Después, si el resorte volviera a su largo natural, ahí volvería a ejercer fuerza mientras está volviendo a inicialmente. Porque si te fijas ya, por ejemplo, si volviera a X1, que era lo inicial, ahí ya volvería de nuevo a ejercer fuerza, pero estamos tomando en el punto que estamos en X2, que es cuando no está ejerciendo ninguna fuerza, o sea que está completamente extendido. Ok, Si estuviese totalmente comprimido, si mal no recuerdo, creo que cuando está totalmente comprimido tampoco se considera que está ejerciendo una fuerza. Pero no te lo diría tan seguro. Si mal no recuerdo, se decía que tampoco ejercía fuerza. Ahí habría que ver, pero no recuerdo muy bien eso. Para no decírtelo con total seguridad. Ya, entonces calculamos nuestro trabajo de compresión y expansión. Bueno, y esto nos da un valor de 562 joules. O sea, una compresión, estamos de los alrededor del sistema. Sí, creo, sí, había, no me acuerdo muy bien, pero sí creo que habían dos casos en los que el resorte no ejercía fuerza. Ya, entonces tenemos nuestro trabajo y ahora nos vamos a la presión y la temperatura final del gas. Hacer lo mismo que en el punto 1. disculpa, Bien. antes de continuar con lo que dijiste, si no ejerce fuerza el resorte, ¿qué lo estaría haciendo moverse para devolverse o avanzar? A ver, que ahí tendríamos que ver si realmente vuelve al, a la parte inicial, porque cuando estamos en este punto 2, estamos diciendo que ya terminó el trabajo de compresión y expansión. Por lo tanto, aquí ya no se está, o como digo, el pistón ya no se está moviendo en el punto X2. Entonces, no podemos decir si realmente vuelve a su posición inicial. Porque ahí, bueno, dependería si estamos en un trabajo, o sea, en un proceso reversible o irreversible. Si tuviéramos un proceso reversible, eventualmente podría volver a su estado inicial. Si tuviéramos un proceso irreversible, no volvería a su estado inicial porque necesitaría de algo externo para volver a su estado inicial. Entonces, ahí ya es otro análisis. Entonces nosotros estamos estudiando el resorte como sin sus propiedades de resorte, porque al menos yo recuerdo que el resorte se contrae y se expande si algo lo afecta, pero si estamos más pendientes del gas y del pistón, puede ser que con la fuerza del gas, o sea, de la presión del gas, eso haga que el resorte no se quiera contraer. O sea que si tenemos este proceso como en la realidad, podría eventualmente, como te digo, volver a su estado o su estado inicial o a otro estado diferente. Pero aquí estamos tomando que el resorte lo llevamos desde un punto a otro punto. Entonces nosotros estamos solo analizando entre estos dos puntos. No lo que pasa después o lo que pasó antes. ¿Me entiendes? Ah, ya, sí, sí. Entonces por eso había que meterse en otro análisis para ver qué pasa después. Como ver por qué el resorte
está en otra posición. Ya. Entonces, vamos a la siguiente, que era la presión y temperatura final del gas. Bueno, esto tenemos que hacer lo mismo que al principio. Presión 2 va a ser igual a la presión del resorte, va a la presión atmosférica. Y la presión, bueno, vamos a notar aquí que la presión del resorte, como dijimos, es la fuerza del resorte dividido en el área. Y la fuerza del resorte es K por X. Pero X en el punto 2 era 0, entonces 0. Entonces la presión 2 es solo la presión atmosférica, que son los, ¿cuánto era un bar? Que dije, o 10 a las 5 pascales. Y luego tenemos la temperatura. La temperatura, presión por volumen dividido en NR. Presión 10 a las 5 pascales, volumen 0,007, no, 2, 0,02 metros cúbicos, 1 mol y 8,314 Joule Kelvin. Y esto nos da una temperatura de 24 Kelvin. 24. Y finalmente, nos vamos a la 3.1.4 que nos dice el calor transferido e indique su dirección. Ya, y aquí solo nos tenemos que ahogar a nuestra primera ley. Entonces, de la primera ley, tenemos que delta de energía interna igual al calor más el trabajo. Ya calculamos el trabajo lo tenemos, la energía interna lo tenemos, pero denunciado nos dicen que la energía interna se comporta de esta ecuación. Por lo tanto, delta de energía interna 20,856 por 1 mol. Voy a anotar la ecuación, que es por N por delta T en Kelvin. ¿El 1 mol es un supuesto? No, no es un supuesto. Que lo dice de enunciado. Enunciado nos dice que es 1 mol de gas ideal contenido en el sistema cilindro-pistón. Si, por ejemplo, no tuviéramos esa información y no tuviéramos cómo calcular los moles, pero qué cosa que sí podemos hacer, pero si no tuviéramos, nuestra única opción sería calcular la energía interna como molar. Y bueno, el trabajo también molar y tendríamos un calor molar. Así que no pudiéramos calcular los moles, pero en este caso sí, en este caso nos han denunciado que es un mol de gas ideal. Entonces, 20,856 por 1 mol. Y el delta de temperatura dijimos que era 24,1 menos 139. Pero igual, con respecto a lo que dije el mol, o sea, del N, siempre, o sea, casi siempre se va a poder calcular. Como que igual es raro tener que hacer el supuesto de que hay un mol. Porque ya cuando no se puede calcular, se trabaja con propiedades molares. Entonces, por eso es raro que se utilice ese supuesto. Y esto da menos 2396. Entonces nuestro trabajo va a dar menos 2003, no, nada que ver, nuestro calor.
menos 2396,4. Y el trabajo daba, ¿dónde está? 562 joules. Esto está en kilojoules, multiplicado por 3, menos 562 joules. Esto nos da un valor de menos 2,96. Ah, no, espérate, ahí tengo algo mal anotado aquí. Esto es 20,856. Ah, ya. Esta unidad de esta manera. Esto es Joule no. Ahí sí. Entonces esto nos da menos 2,96 kilojoules. Y ahí tenemos el calor. Y bueno, como el calor es negativo, estamos en un proceso que es del sistema a los alrededores. Ahí tendríamos nuestra pregunta 3.1.4. Ahora les pregunto, ¿tienen alguna duda? Disculpa, ¿no era 552 en vez de 562? No sé si influye mucho, pero igual mi duda. No, 562. A ver, sí, son 562. Ok, gracias, me había confundido. Mm. Entonces, algo que decir. Bueno, igual, como les dije inicialmente, el problema aquí radicaba en cómo expresar nuestra presión. Entonces, cómo evaluar la presión. Entonces, por ejemplo, ya como si tuviera una caja, ponemos la presión de la caja. Es un resorte, la presión que ejerce el resorte. Si tuviéramos otro cuerpo, la presión que ejerce ese cuerpo. Ya sí. La fórmula del U nos entrega los resultados en kilojoules. Ah, ahí está, por eso le había puesto kilojoules. Sí, sí, eso era. Sí, está bien. Que me lo dijo Francisca, que la fórmula de 1 entrega el resultado en kilojoules. Sí, sí, es verdad. Me equivoqué. La fórmula de luz está el resultado en kilojoules. Por eso había tenido esa confusión. Sí, está bien. Entonces, este valor es el que está malo. Esto da 2396,4 por día a la 3. Da, bueno, en realidad da casi el mismo valor. Anotar ahí como menos 2,4, 39 megajoules. Ahí sí. Sí. Sí, eso está bien. Muy bien. Disculpa, Esa ¿por qué observación. megajoule? Porque el resultado me da. Pero espérame. Estos son 2396,4 por día a la 3 joule. Y esto es 2696400. Entonces aquí tenemos 2.600.000. Bueno, no sé por qué puse un 3. Un 6. Y le estamos sumando 562 joules. Entonces nos da casi lo mismo, que es 2,39 megajoules. Que era importante ver que esta ecuación de energía interna nos está entregando el resultado en kilojoules. Y nuestro valor de trabajo, dime. Nos piden el resultado en kilojoule. Ah, te refería a eso. Ah, ya, sí, sí. Es que lo escribí así
por darle el estado más acotado, pero lo notamos como menos 2,39 kilojoules. ¿También así? No. 2. No, eso tiene que ser 2, 3, 9, 6. ¿O no? Esperen. Sí, pues son 2.396. Menos 2.396 kilojoules. Ya, sí. Ahí sí está bien la unidad. Sí que había puesto un megajoule, pero era solo para que estuviera más como acotado la respuesta. Pero exacto, se escribía en kilojoules. Ya, así que ¿tiene alguna duda respecto al ejercicio? ¿No? Qué bueno. Ninguna Todo bien. duda. Ya.